A los mexicanos les gusta el anime. Nos gusta el anime, aunque muchas veces no sepan que se llama así o que viene de Japón. Pero casi todos los mexicanos tienen o tenemos en la memoria recuerdos de alguna caricatura especial de la infancia. Y muchas veces resulta que esa caricatura es japonesa. Así que hoy hablaremos sobre el amor que le tienen los mexicanos a las caricaturas japonesas o anime. Hola, yo soy Olga y estás en Español con X, un podcast donde escuchas español mexicano mientras aprendes cosas de la cultura mexicana. Cada semana te comparto un capítulo de este podcast, nuestro podcast, pensado para personas que viven o quieren vivir en este país y necesitan no solo aprender gramática, sino cultura para entender y así disfrutar más de este país. En México, el 50% de los niños y niñas entre 10 y 14 años dicen que el anime es una de sus formas favoritas de entretenimiento. Pero resulta que no son los únicos. El otro grupo de edad importante que ve anime es de 30 a 39 años. Niños y millennials tienen el anime en común. Yo la verdad es que no lo hubiera esperado. Pero ya que investigué un poco, me pareció pues bastante sensato. Y es que en las plataformas de streaming como Netflix, HBO y esas, se puede encontrar un catálogo o lista larga de animes para ver. Por cierto, vamos a aclarar un par de términos. El anime se refiere a las caricaturas japonesas, a las caricaturas animadas de la tele, ¿vale? En el caso de las historietas o cómics, se les llama manga cuando vienen de Japón y cuando tienen un estilo particular de dibujo, el conocido como estilo manga. Dicho eso, en las plataformas podemos encontrar muchos tipos diferentes de anime. Incluso existen plataformas especiales como Crunchyroll. Es más, hoy en día es común que algunas películas de este estilo se estrenen directamente en el cine. Quizá las más populares sean las del estudio Ghibli, porque han ganado uno o dos premios Oscar, pero hay otras casas productoras que también estrenan sus películas de anime en el cine. Por todo esto es que me parece fácil entender que a los niños entre 10 y 14 les guste el anime. Es una opción más de entretenimiento pues, que tienen disponible. Que además, por cierto, hay para todos los gustos. ¿Te gusta el deporte? Hay caricaturas para eso. Voleibol, básquetbol, etc. ¿Quieres algo más romántico? Hay anime para eso. ¿Te gusta el misterio? Hay anime y manga para eso también. ¿Te gusta más la fantasía? También vas a encontrar. En fin, que el anime tiene, la verdad, algo para todos los gustos. Pero, ¿cómo es que hay mexicanos entre 30 y 39 que se entretienen con el anime? Obviamente, no significa que a los de 20 no les guste el anime, solo que van a destacar los de 30. Sí, también hay gente arriba de 40 que le gusta el anime. Pero bueno, ¿de dónde viene ese gusto para una generación que creció sin Netflix? Ya crecieron con algo de Internet y YouTube. Bueno, iniciaba YouTube, pero no con las grandes plataformas de entretenimiento. Bueno, en el caso de México, el anime se difundió gracias a un señor muy famoso llamado Emilio Azcárraga, empresario muy famoso porque era presidente de Televisa, una gran televisora en nuestro país y en todo el continente. ¿Sí? Tal vez hayas escuchado hablar de Televisa. Está súper presente también en Estados Unidos. Bueno, el punto es que ese señor se quería ahorrar dinero
y no quería pagar los derechos de las caricaturas de Estados Unidos, no sé, como las de Disney, ¿no? Y se dio cuenta de que era más barato traer a México las caricaturas japonesas, incluso cuando eso implicaba, pues, que tenía que pagarle a actores de doblaje para pasarlas a español. Estas caricaturas estaban pensadas en Japón más para los adolescentes, para los jóvenes, pero en nuestro país la audiencia principal eran los niños. En lo personal, eso también me explica por qué de pronto pasaban caricaturas que yo diría que eran un poco violentas, pero bueno. En realidad, todo empezó con Astro Boy por ahí de los años 60, más en la generación de mis papás. Más adelante siguieron Candy Candy, Heidi o Heidi, Meteoro, ya por ahí de los 70 y los 80. Esas caricaturas pasaban en la televisión pública, televisión abierta, la televisión gratuita en todo el país. Pero esas caricaturas jamás, nunca fueron anunciadas como caricaturas japonesas o anime. Simplemente eran otra opción de entretenimiento en la tele. Tú terminabas tu tarea, te dejaban ver un rato la tele y la prendías y de pronto, ¡pum!, ahí estaba el anime. Me explico. Un otaku es alguien a quien le gusta mucho un deporte, una cultura, algo en general, ¿sí? Si nos vamos al significado en japonés. Pero fuera de Japón se usa para referirse a una persona a quien le gusta mucho el anime y el manga, a veces incluso la cultura japonesa en general. Y el término friki se utiliza para una persona que es un nivel más arriba en su fanatismo, que es aún más fan del anime o del manga. Así que el gusto de los mexicanos por el anime se podría decir inició por un empresario que quería ahorrarse dinero. Y poco a poco se fue metiendo en el día a día de niños y jóvenes. Se fue metiendo en la memoria colectiva. Pero la cosa no se detuvo con Candy Candy o Heidi. Más adelante llegaron otros animes. En los años 90 llegó Dragon Ball, un anime que en México es adorado por muchos hasta el día de hoy, junto con los Caballeros del Zodiaco o Supercampeones. Y es ahí, en los años 90, donde comienza a surgir la cultura otaku en México. Cuando ya se comienza a relacionar o vincular este tipo de caricatura con Japón, ya sea por su estilo de animación tan característico o porque ya se comienzan a difundir los nombres de los creadores originales, cuando se empiezan a difundir los nombres de los actores de doblaje en español, podríamos decir que se da el primer paso hacia la generación, el desarrollo, el nacimiento de la cultura otaku en México. Más adelante vendrían otros animes como, por ejemplo, Sakura Card Captor y Pokémon, ya por ahí de los 2000, que son de hecho los animes que a mí me tocaron. Yo recuerdo con mucho cariño que jugaba con mis primos a ser entrenadora Pokémon. Y la verdad es que en ese momento no importaba, o sea, yo no tenía en cuenta que fuera japonesa, la caricatura no era relevante. Sí me quedaba muy claro que no se parecía a las películas de Disney. No estábamos hablando de una película, no estábamos hablando de una película de princesas ni de Toy Story. Más adelante surgieron los lugares específicos para comprar productos como figuras de anime, los coleccionables. También se podían comprar en estos lugares DVDs o playeras de tu anime favorito. Y estos lugares eran las convenciones que se hacían una vez al año, una vez cada 6 meses en diferentes ciudades del país, o la Friki Plaza. La Friki Plaza era un edificio, era un lugar de
generalmente un edificio viejo, remodelado, siempre en los centros históricos de ciudades, en diferentes estados de la república. Por ejemplo, en Mérida había una, en la Ciudad de México había varias. Estoy segura de que en muchos otros estados había friki plazas. Y poco a poco se fue formando una identidad en común que compartía ciertas prácticas, cierto vocabulario que los unía y a la vez los separaba de otros grupos sociales, de otros grupos de adolescentes. Aunque durante mi investigación para el podcast pude leer en foros de internet preocupación entre los fans porque al parecer el anime en la tele pública ha bajado mucho en popularidad. Al parecer ya no lo pasan tanto en la tele abierta y si no tienes acceso a una plataforma de streaming es cada vez más difícil que puedas ver anime constantemente o que un día cualquiera lo descubras. Y esto lleva a la pregunta de, bueno, ¿qué pasará con la cultura otaku en México? Porque, bueno, hay quienes incluso llegan a considerarlos una tribu urbana, porque sí, había una forma de vestir, tenían ropas con sus personajes favoritos o accesorios que utilizaban, que solamente otra persona que fuera otaku los podía identificar. También se hizo muy popular el hacer el disfraz de tu propio personaje, de tu personaje favorito para ir a las convenciones y te daban hasta un descuento en la entrada si ibas disfrazado. Había también concursos de disfraces en estas convenciones, además de que iban los actores de doblaje a quienes tú les pagabas para que dijeran alguna frase con tu nombre, un saludo, con la voz de tu personaje favorito. Yo me acuerdo que una amiga tenía en su celular un saludo de la actriz de doblaje de Sakura, que le daba la voz a Sakura Carcaptor en español. Y hablando de actores de doblaje, yo no sé si pasa en todos lados, pero puedo decir que en México hay mucho cariño hacia los actores de doblaje, de anime o en general de series y películas. Como que nos encariñamos con la voz y con la persona que hay detrás de la voz de ese personaje que nos encanta. Entonces, esto fue forjando la identidad otaku porque ya tenían un lenguaje en común, una imagen compartida y un lugar, un espacio físico para reunirse. Pero, hablando de identidad otaku, y ya para ir cerrando esta parte de la identidad otaku, hay que mencionar que había cierto prejuicio o estereotipos relacionados a los fans del anime en México. Hay una creencia que persiste en internet de que los otakus no se bañan, y es que sí solían ser los reservados del salón, la verdad. Es un estereotipo de que son como los raritos de los salones de clase y a veces incluso recibían bullying en las escuelas. Yo diría que la cosa ya ha cambiado y que esa imagen del otaku también, como que cada vez se ha integrado más en el entretenimiento, ha regresado a ser una forma más de animación en las plataformas y en general como que ya está en el mundo del internet, ¿no? Y a alguna persona que tú no te esperas, que no te parece otaku, de pronto te dice, no, es que me gusta Naruto, ¿no? Pareciera que ya cada vez es más aceptado que puedes ver un anime y eso no te hace una persona rara. O quizá es simplemente que yo lo he naturalizado porque pues, tengo muchos amigos a los que les gusta el anime. Ya me dirán. Pero bueno, con eso llegamos al final del capítulo de hoy sobre el México otaku. Espero que te haya gustado, que te haya servido para practicar tu escucha del español, aprender vocabulario nuevo. Cuéntame, no sé cuál es tu anime favorito, si tú sabías que en México nos gusta tanto el anime, que en México tenemos tantos años viendo anime. Bueno, ya me contarás ahí en los comentarios. Así que, pues hasta aquí el podcast de hoy. Yo me despido y me voy, no sin antes recordarte que nos vemos la próxima semana. Chao.